Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta sesión extra. Voy a hacer esta sesión para poder revisar el problema que quedó pendiente en la clase y además de eso para poder recordarles a ustedes a qué nos referimos con circuitos simples, que es el contenido que va a estar, que está contenido dentro del certamen. En el certamen están circuitos simples, como les dije yo, lo que no está incluido son reglas de Kirchhoff, pero sí circuitos simples que son, en este caso, la suma de resistencias en paralelo y en serie, que es algo que en este momento ustedes dominan. Pero aún así quisiera hacer un refresco de esta materia para que todos estemos en la misma línea. Entonces voy a partir con esto de la materia. Y aquí, por ejemplo, voy a hablar de la fuerza electromotriz, que es la que nosotros encontramos en las baterías. Cuando nosotros dibujábamos baterías en los circuitos de que veíamos en clase, yo dibujaba una cajita que decía que es una batería, pero bueno, si uno se va más adentro, en realidad una batería está compuesta por dos cosas. Una que es la fuente de FEM, que la podemos representar como estas placas que nos dicen hacia qué lugar está el polo positivo y negativo de las placas, ¿cierto? Y además de eso, una cierta resistencia, que es una resistencia interna de nuestra batería. ¿Ya? Esto de aquí es lo que en la clase nosotros indicábamos como una batería. ¿Ya? Y entonces lo que hay aquí adentro no es nada más que, por un lado, entonces, la fuente de FEM, que la vamos a indicar por un epsilon, y vamos a tener la resistencia interna ahí de la batería. Entonces, en este caso, lo que vamos a tener es que, si ustedes hicieran un gráfico de cómo esto va, y si ponen esto dentro de un circuito, que es lo que ustedes ya conocen, tendríamos algo que va a ser de este estilo. Si yo dibujara entonces aquí mi batería, y eso lo conecto a una resistencia, entonces voy a tener aquí una resistencia R y mi batería, que esto entonces lo puedo dibujar de forma equivalente como una fuente de FEM, una resistencia interna, y luego nuestra resistencia de donde estamos haciendo circular nuestra corriente. ¿Ya? Entonces, como les decía yo, esto de aquí es lo que corresponde a nuestra batería. Vamos a tener aquí la fuente de FEM, y aquí vamos a tener la resistencia interna, y por acá tenemos entonces la resistencia R que forma el circuito. Entonces, lo que podemos ver aquí es que la gracia de la fuente de FEM es que nos empieza a dar esta energía para poder subir el potencial de nuestros portadores de carga para que puedan circular por el circuito. Entonces, si nosotros vamos viendo cómo es que esto funciona, por ejemplo, en un circuito, vamos a ver que si tenemos por aquí, por ejemplo, nuestra, vamos a tener aquí una curva donde va aumentando el potencial, ¿cierto? Aquí tenemos la FEM. Después de eso, esto va a mantenerse, el equivalente de esto sería que nuestra placa negativa estaría por aquí, nuestra placa positiva estaría por allá en nuestro circuito, ¿ya? Después entonces vamos a tener, perdón, en esto lo voy a mover un poco mejor, para que quede un poco más claro, voy a hacerlo un poco más arriba. Vamos a tener aquí una placa, acá vamos a tener la otra, ¿ya? Y por ejemplo por aquí vamos a tener nuestra resistencia interna, entonces el potencial aquí se mantiene constante hasta que llega la resistencia, y aquí va a caer nuestro potencial un cierto valor, y después de eso entonces, hasta que no lleguemos a la próxima resistencia, que sería nuestra resistencia donde estamos viendo la... Bueno, perdón, me parece que está un poco pegado el... Ahí está. Vamos a llegar entonces a nuestra resistencia, que es a donde estamos haciendo pasar nuestra corriente. Este, eh, este, este potencial va a disminuir también aquí dentro de la misma resistencia, hasta llegar ahí al final. ¿Ya? Entonces, si ustedes se dan cuenta, vamos a tener que
dentro de nuestra batería está aumentando el potencial, aquí es donde aumenta el potencial, después se mantiene constante hasta llegar a una resistencia, la resistencia interna, donde baja un potencial una cierta cantidad. ¿Y cuánto baja ese potencial en esa cierta cantidad? Es lo que corresponde en este caso a, es lo que corresponde a un potencial equivalente a I por R, ¿ya? La corriente que está circulando por el circuito. Y esto de acá, esta caída que vamos a ver desde aquí hasta acá abajo, esto va a corresponder a I por R en el circuito más grande. Por lo tanto, si ustedes se dan cuenta, la diferencia de potencial que estamos teniendo en nuestra batería finalmente no es nada más que la diferencia de potencial con la que hemos trabajado siempre va a ser la FEM menos I por R, ¿ya? Y por lo tanto, lo que vamos a tener es que toda esta diferencia de potencial debería ser igual a la suma de todas las corrientes que están pasando por el, perdón, la diferencia de potencial entonces en el circuito tiene que ser igual a la suma de las caídas potenciales en el resto del circuito, así que lo que vamos a tener aquí es que finalmente la FEM va a ser igual a I por R más el I por R. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que significa eso finalmente? Que nuestra corriente dentro del circuito va a estar dada por la FEM partido por R más R. ¿Ya? Así que si se dan cuenta, cuando nosotros hacemos tender a esa resistencia, cuando la resistencia externa es mucho más grande que la resistencia interna de nuestra batería, entonces nos podemos deshacer de esa resistencia y solamente trabajar con la resistencia que tenemos afuera en el circuito. ¿Ya? ¿Qué es lo que sucede aquí? Hay un tema en que si la resistencia de la batería es demasiado grande, entonces eso implica que va a circular poca corriente por el circuito. Si se dan cuenta, la corriente que pasa por la resistencia interna y la resistencia externa de la batería es la misma, lo que cambia es el potencial. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Es que si ustedes tienen una resistencia interna en la batería muy grande, lo que va a suceder es que entonces la corriente que va a poder circular por el circuito va a ser mucho menor, y entonces eso es lo que finalmente sucede cuando ustedes tienen una batería que está descargada, una batería alcalina, las que se ocupan en los dispositivos electrónicos que pueden estar teniendo ustedes. Eso sucede, lo que sucede es que entonces la resistencia interna se hace cada vez más grande. Y eso hace entonces que baje la corriente y que ustedes no puedan ocupar el dispositivo que estaban considerando. ¿Ya? Entonces, esa es una de las cosas que teníamos que conversar acerca de las fuentes. Y entonces, recordando que lo que estábamos hablando de resistencias en serie, no es nada más que considerar entonces que vamos a tener un sistema en que tenemos resistencias que van a estar conectadas una al lado de la otra, y eso va a estar conectado a una fuente de FEM, ¿ya? Que es lo que nos va a dar entonces la diferencia potencial para que este circuito funcione. Entonces vamos a tener acá nuestras resistencias R1, R2 y R3, y entonces si se dan cuenta, la corriente que está circulando por cada una de esas resistencias es la misma, porque voy a tener una corriente que va a circular por este circuito, y esa corriente va a ser siempre la misma, por lo tanto, la corriente total del circuito va a ser la misma corriente que está pasando por I1, la misma corriente que está pasando por R2, y la misma corriente que está pasando por R3. ¿Ya? Por lo tanto, si tenemos algo así de ese estilo, entonces podemos ver que finalmente la diferencia de potencial entre todas nuestras resistencias va a ser la suma de cada una de las caídas de potencial en cada una de esas resistencias, porque cada vez que pasa corriente por una resistencia baja el potencial y así. Entonces, todas esas resistencias entonces van bajando el potencial, así que vamos a tener que esto va a ser igual a, por la ley de Ohm, ¿cierto? Esto nos quedaría como I1 por R1 más I2 por R2 más I3 por R3. ¿Ya? Y como tenemos eso de ahí, podemos decir que podemos hacer una resistencia equivalente en este caso, que sería igual a la corriente que está pasando por todo el circuito y con esta resistencia equivalente. Entonces esto nos va a quedar como I
por R equivalente, ¿cierto? Y eso va a ser entonces I1, R1 más I2, R2 más I3, R3. ¿Y qué es lo que va a pasar con esto? Es que como las corrientes son todas la misma, entonces podemos decir que esto va a ser R1 más R2 más R3, R3, y por lo tanto nos va a quedar que la resistencia equivalente en este circuito no es nada más que la suma directa, y que es algo que ya conocíamos entonces. La resistencia equivalente va a ser entonces R1 más R2 más R3. ¿Ya? Ese es el caso de las resistencias en serie, y tenemos el caso también de las resistencias en paralelo, donde tenemos acá que vamos a tener a partir de, por ejemplo, resistencias que están todas conectadas al mismo potencial, ¿ya? Y aquí esto lo vamos a conectar a una batería, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener acá? Es que nuestras resistencias ahora, si se dan cuenta, R1, R2 y R3 están conectadas todas al mismo potencial, y la gracia de eso es que vamos a tener que la diferencia de potencial en cada una de las resistencias va a ser el mismo, y la corriente que está entrando al circuito tiene que ser igual a la corriente que está saliendo del circuito, así que la corriente que está circulando por el circuito completo es la suma de todas las corrientes que están circulando por nuestro circuito, ¿ya? O sea que lo que nos va a quedar es que la corriente entonces, la corriente total va a ser igual a la suma de I1 más I2 más I3. ¿Ya? Y por otro lado, si se dan cuenta, vamos a tener que, entonces, de la misma forma que teníamos antes, por ley de Ohm, en este caso también estos resistencias son óhmicas, entonces, ¿qué es lo que vamos a tener que vamos a tener que la corriente la podemos escribir como la diferencia de potencial dividido por la resistencia, ¿cierto? Por lo tanto, en este caso la resistencia equivalente, ¿ya? Y entonces lo que vamos a tener aquí es que para cada una de esas corrientes vamos a poder escribir la misma ecuación, ¿ya? Entonces nos va a quedar que desde aquí, ¿cierto? Estamos que la diferencia de potencial va a ser igual a la resistencia equivalente, y eso va a ser igual entonces a la diferencia de potencial en 1 partido por R1, más la diferencia de potencial en 2 partido por R2, más la diferencia de potencial en 3 partido por R3. ¿Ya? Y si se dan cuenta aquí, lo que habíamos dicho es que el potencial que hay en cada una de las resistencias es el mismo que está que la FEM en este caso, o sea, esto de aquí lo podemos sustituir por la FEM, y entonces estos tres valores van a ser los mismos, ¿ya? Esos son idénticos, y van a ser igual a épsilon, ¿ya? Entonces lo que nos va a quedar finalmente aquí es que vamos a tener épsilon partido por la resistencia equivalente, y eso va a ser igual a épsilon partido por R1, más épsilon partido por R2, más épsilon partido por R3. Y entonces, si se dan cuenta, lo que vamos a tener es que en el caso de circuitos en paralelo, la resistencia equivalente se obtiene como la suma de los inversos de cada una de las resistencias. Entonces, si esto lo podemos llevar a un circuito simple, que es lo que nosotros estábamos viendo aquí de circuitos simples, es que podemos tener, por ejemplo, un sistema en el que tenemos una resistencia aquí, otra resistencia acá, y después tenemos una división de dos resistencias, ¿ya? Y esto está conectado, esto es en un punto A y un punto B, ¿ya? Y por ejemplo podemos considerar que en este caso tenemos 8 ohm, acá tenemos 4 ohm, ¿ya? Y acá tenemos 6 ohm, y aquí tenemos 3 ohm, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Es que, si se dan cuenta, en nuestro circuito vamos a tener que, va a haber una corriente que va a estar circulando por acá. Esa corriente va a estar dada entonces por la resistencia equivalente que tenga nuestro circuito y la diferencia de potencial que tengamos entre A y B. Y cuando llega a esta intersección, esta corriente se va a dividir en dos
en dos corrientes que la vamos a llamar I1 y I2, perdón, I1, I1 y este de acá I2, y esas de ahí después se juntarán y volverán a ser la corriente I. Entonces, ¿qué es lo que nos va a pasar? Es que vamos a tener entonces una resistencia que van a estar en paralelo y otras en serie, ¿ya? Así que tenemos que calcular cuál es la resistencia, queremos saber cuánta es la corriente que está circulando por nuestro circuito, sabiendo que la diferencia de potencial, en este caso, la diferencia de potencial entre A y B va a ser igual a 42 volts, ¿ya? Y la resistencia, entonces nos preguntan cuál es la resistencia equivalente en este caso. ¿Cómo calculamos eso? Bueno, vamos por partes. Vamos a partir por la parte de, de la resistencia esta que está en paralelo, ¿ya? Esto de aquí. Entonces, ¿cómo hacemos ese cálculo? La resistencia equivalente 1 va a ser igual entonces a, perdón, 1 partido por la resistencia equivalente 1 partido por la resistencia equivalente 1 va a ser igual a 1 partido por 6 más 1 partido por 3, y todo esto en una unidad de 1 partido por ohm, ¿cierto? Y entonces, ¿qué es lo que nos queda aquí? No sé, por aquí podemos hacer la suma directa de esto, entonces nos quedaría 3 más 6 dividido por el mínimo común divisor, entonces 3 por 6, 18, ¿ya? Y entonces esto nos queda como 1 partido por la resistencia equivalente, y entonces aquí tenemos 9 dividido por 18, entonces esto nos va a dar 1/2, ¿sí? Y entonces la resistencia equivalente, en este caso, va a ser igual a 2 ohm. ¿Ya? Entonces, ahora nos va a quedar que tenemos la resistencia equivalente 1, y ahora esto, entonces, ¿qué es lo que sucede? Es que nuestro circuito ahora quedó expresado de la siguiente forma, perdón, quedó expresado entonces de la siguiente, o representado, perdón, de la siguiente forma. Vamos a tener aquí los 8 ohm, aquí vamos a tener 4 ohm, y aquí vamos a tener 2 ohm, que sería nuestra resistencia equivalente. Entonces lo que teníamos aquí, lo que teníamos ahí lo podemos representar como una resistencia que va a quedar conectada en serie con el resto. Y entonces lo que va a suceder acá es que, perdonen, parece que de nuevo el sistema sí, se estaba demorando en lo que les decía yo, perdonen ahí si es que hay algún atraso en la señal, pero lo que les decía yo es que tenemos que la resistencia, entonces, esta que estaba en paralelo, la podemos representar como una resistencia en serie conectada a todo nuestro circuito, ¿ya? Y entonces, ¿qué es lo que va a suceder acá? Es que vamos a tener que ahora la resistencia equivalente total, o neta, podemos decir neta, va a ser igual a la suma de cada una de esas resistencias, así que va a ser 8 ohm, más 4 ohm, más 2 ohm, y esto entonces nos va a quedar como 14 ohm. ¿Ya? Entonces esa es la resistencia equivalente de nuestro circuito. Entonces, si ahora sabemos cuánto vale la resistencia equivalente, y tenemos por otro lado la diferencia de potencial, que sabemos que es 42 volts, podemos saber cuánto es la corriente que está circulando por el circuito, ¿cierto? Porque sabemos entonces que la corriente va a ser igual a 42 volts partido por los 14 ohm, ¿ya? Y entonces aquí lo que nos va a quedar es que nos va a quedar entonces que la corriente total que circula por nuestro circuito van a ser los 3 ohm, perdón, 3 amperes, ¿ya? Entonces vamos a tener ahí 3 amperes. ¿Y qué es lo que va a suceder acá? Es que si nosotros ahora queremos saber cuál es la corriente que está circulando por la resistencia de 6 ohm y la de 3 ohm, podemos saber que ¿cómo es que se llama esto? Vamos a tener una caída de potencial ahí, ¿cierto? Dentro de ese sistema equivalente, ¿ya? Entonces vamos a tener que la corriente que estaría circulando, perdón, la diferencia de potencial que vamos a tener en la resistencia de 2 ohm, la podemos obtener a partir de la corriente que está circulando por el circuito.
Entonces sabemos que la corriente que está circulando por el circuito son 3 amperes, así que podemos decir que, la, que, perdón, la diferencia de potencial, entonces, en esa resistencia de 2 ohm, ¿cierto? Va a ser igual a I por R, ¿ya? Por lo tanto, aquí lo que tenemos que son 3 amperes por los 2 ohm, y eso nos da entonces 6 volts, ¿ya? Por lo tanto, ahora vamos a tener que cada una de esas resistencias está conectada a una diferencia de potencial de 6 volts, así que vamos a tener que, por un lado, la corriente que está circulando por la resistencia 1 va a ser igual a los 6 volts partido por los 6 ohm que tiene esa resistencia, así que eso nos dice que es 1 ampere. Y por otro lado, la corriente que está circulando por R2 va a ser 6 volts dividido por los 3 ohm que tenemos ahí arriba. ¿Ya? Los 3 ohm que tenemos ahí arriba, entonces en este caso sería 3 ohm y eso nos va a quedar como 2 amperes. Por lo tanto, finalmente vamos a tener que, si se dan cuenta, esto es consistente con lo que teníamos antes porque vamos a tener que la corriente neta, dijimos que eran 3 amperes, y si se dan cuenta, la corriente que estoy teniendo ahí en el circuito completo tiene que ser igual a la suma de las corrientes que pasan por una y por otra de las ramas de nuestra resistencia esta que tenemos aquí arriba, ¿cierto? Entonces, si tenemos algo así, lo que está sucediendo finalmente es que nos va a quedar aquí, bueno, esto va a ser igual a 1 ampere, 1 ampere más 2 amperes. Y eso, si se dan cuenta, son los 3 amperes que teníamos antes ahí. 1 ampere y los 2 amperes. Y eso nos da la corriente que teníamos finalmente en el circuito. ¿Ya? Entonces, este es un ejemplo de un circuito simple en el que nosotros podemos, entonces, en el que podemos calcular partes de este circuito. Lo que nos queda aquí es calcular, por ejemplo, déjenme revisar, nos queda calcular, por ejemplo, perdón, es que voy a resolver un problema aquí con la pantalla que no se me está actualizando. Continúo la grabación en 2 segundos. Ya, espero que ahora se solucione. Tuve que conectar el iPad directamente al computador. Ya, entonces, como les iba diciendo, lo único que nos queda aquí por poder calcular sería la potencia disipada. Y que eso no es una potencia disipada. Y eso no es nada más que la potencia, se escribe como el voltaje por la corriente. Por lo tanto, también ocupando la ley de Ohm, podemos escribir que la corriente la podemos escribir como el voltaje partido por la resistencia, así que esto nos puede quedar como el voltaje al cuadrado partido por R, o también podríamos tener, haciendo la misma sustitución, podríamos tener entonces que esto nos queda como la corriente al cuadrado por R. Así que podríamos saber, en este caso sabemos que nuestra resistencia equivalente, que la anotamos por acá, claro, nuestra resistencia equivalente neta eran 14 ohm, y también tenemos que la corriente, en este caso son 3 amperes, así que podríamos calcular, en este caso, que la potencia disipada por todo nuestro circuito, y podríamos ir también viendo la potencia disipada por cada uno de nuestras resistencias, pero la del circuito completo la podemos escribir como, entonces, 3 amperes al cuadrado, por la resistencia que en este caso sería los 14 ohm. ¿Ya? Entonces eso nos va a quedar como, les digo el tiro, serían entonces 3 por 3 por 14, serían 126
Esto sería entonces 126 watts. ¿Ya? Entonces ahí tenemos nuestra potencia disipada por el circuito, así que eso es lo que finalmente determina un circuito simple. ¿Ya? Como les digo, todavía no hemos visto Kirchhoff, porque con Kirchhoff ya nos podemos poner a resolver otro tipo de problemas que son mucho más complejos. En este caso, los circuitos simples se refieren a esto. Respecto a lo que habíamos visto en la clase, yo les dije que estábamos viendo este problema del condensador, ¿cierto? Este condensador que estaba sumergido en un líquido. Entonces voy a hacer la recapitulación de este problema. Dijimos que este era un condensador cilíndrico, ¿ya? Que tenía una altura de largo L, ¿ya? Y con conductores de radio A y B, ¿ya? Y en este caso, los conductores A y B, donde A es menor que B, ¿ya? Y están cargados, en este caso tienen una carga Q, ¿ya? Entonces, como habíamos dibujado en nuestra clase, vamos a tener nuestro conductor aquí coaxial, que entonces va a tener, como les decía yo, un radio A, y por acá va a tener un radio B, ¿ya? Y vamos a tener que esto está cargado, va a tener una carga Q positiva, por lo tanto acá tenemos una Q negativa. Ya recuerden que esto es un cilindro, así que es un conductor que es coaxial, ¿ya? Así que son dos cilindros, uno más chico y uno más grande, que están ahí conectados. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo esto, una vez que está cargado, llego y lo sumerjo entonces en un lugar donde tenemos un cierto líquido. Esto va a ser un líquido con densidad, y en este caso de masa, ¿ya? Rho, y vamos a tener también una permitividad epsilon, que sería la permitividad de nuestro líquido. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar una vez que sumergimos esto? En vez de que el líquido quede a la misma altura de donde está el otro, que es lo que uno esperaría usualmente, como este condensador está cargado, entonces lo que va a suceder es que el líquido va a subir un poco más, y así que vamos a tener que ¿cómo es que se llama esto? Que nuestro condensador, que está sumergido a una cierta distancia, tiene ahora líquido con esta permitividad, que un líquido dieléctrico, entonces con un poco más arriba. Entonces, lo que nos queda aquí es que nos va a quedar una posición, perdón, me estaba dando cuenta que tengo una inconsistencia en el dibujo que hice. Pero lo que les había dicho era que vamos a tener entonces que esto de aquí se sumerge una cierta distancia X, y que lo que nos queda acá entonces era L menos X, ¿ya? Y entonces nos piden calcular hasta qué altura llega nuestro cilindro, ¿ya? Perdón, nuestro líquido dentro del cilindro, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Es que, por un lado, como les decía yo en la clase, esto se puede representar como dos condensadores. Si ustedes se dan cuenta, esto no es nada más que tener aquí un condensador que va a estar entonces con un cierto dieléctrico en una parte del volumen, ¿ya? Y entonces esto es equivalente a representarlo como dos condensadores que van a estar conectados en paralelo, uno de ellos con un dieléctrico al medio, ¿ya? Este de aquí es el dieléctrico, ¿ok?
Y entonces lo que tenemos que hacer ahora es empezar a calcular qué es lo que va a pasar con nuestro líquido, cómo es que este líquido sube. Y como les decía también en la clase, vamos a tener que la fuerza que está moviendo este líquido para arriba va a estar dado por la energía, perdón, por la energía que está acumulada en nuestro condensador, y esa energía entonces va a estar dada por la energía, en este caso va a ser un medio CV al cuadrado, o también como lo podemos escribir con la carga, que sería un medio Q cuadrado partido por C. ¿Ya? Y en este caso la capacitancia va a depender de la posición en que estemos nosotros ahí dentro del condensador. Entonces, si se dan cuenta, lo que vamos a tener es que en un lado, esto de aquí va a ser una posición X, y esto de aquí va a ser L menos X, ¿ya? Porque acuérdense que el largo de nuestro condensador es L, ¿ya? Así que, ¿qué es lo que vamos a tener? Como tenemos dos condensadores que están en paralelo, podemos calcular cada uno de los condensadores, cada uno, y calcular la capacitancia, perdón, la capacidad equivalente de nuestro sistema, ¿ya? Y entonces lo que vamos a tener acá es que la capacidad, entonces, si ustedes ven las clases que hemos tenido previamente, se darán cuenta que la capacidad de un sistema coaxial lo podemos escribir como 2pi por epsilon sub 0 por L partido por el logaritmo natural de B partido por A, donde estas son las consideraciones geométricas, así que L sería el largo de este condensador genérico, y B y A serían los radios internos y externos, y en este caso la permitividad epsilon sub 0 sería la que está dada por el material que está dentro. Así que si tenemos un condensador que está en vacío, vamos a tener que esa permitividad es epsilon sub 0. Así que, ¿qué es lo que nos va a quedar? Que vamos a tener nuestro primer condensador, el que está en vacío, ya que es el que tiene un largo L menos X, entonces nos va a quedar como el condensador 1, que va a ser igual a 2pi epsilon sub 0 por L menos X, y todo eso dividido por el logaritmo natural de B partido por A. Y por otro lado vamos a tener el segundo condensador, que es el que está abajo con el dieléctrico, entonces en este caso nos va a quedar como 2pi epsilon, ya no es epsilon sub 0, dividido por X partido por el logaritmo natural de B partido por A. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Es que nosotros tenemos que calcular entonces la capacitancia equivalente, y en este caso, como es un condensador, los condensadores estos están en paralelo, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Es que nuestra capacitancia debería ser la suma directa de cada una de las capacitancias, así que la capacitancia equivalente va a ser igual a C1 más C2, así que podemos hacer el ejercicio matemático de sumar eso. Por el tiempo que ya llevamos acá en esta sesión extra, no voy a hacer el detalle, pero los invito y las invito a hacer el cálculo en detalle, ¿ya? Pero finalmente sumar esos dos condensadores, así que nos va a quedar que la capacitancia equivalente va a ser 2pi por epsilon sub 0 por L menos X, más epsilon por X, partido por el logaritmo natural de B partido por A. ¿Ya? Entonces, ¿cómo va a ser nuestra energía almacenada? Si ustedes se recuerdan, la energía almacenada va a ser igual a un medio Q cuadrado partido por C, por lo tanto nosotros podemos ahora sustituir el valor de la capacitancia que ya tenemos aquí, la capacitancia equivalente de nuestro sistema. Esa es la energía que tiene almacenado nuestro sistema. Entonces, si ustedes ven ahí, podemos tener que, en este caso sería un medio Q cuadrado por el C, que en este caso nos va a quedar como el logaritmo natural de B partido por A, dividido por 2pi epsilon sub 0 por L menos X, más epsilon de X. ¿Ya? Entonces vamos a tener eso de ahí. Y como les decía yo, esto lo podemos reacomodar si ustedes quieren para que quede algo un poco más digerible, que no es nada más que reacomodar nuestros términos. Entonces esto lo podemos escribir como 1 partido por 4pi por Q cuadrado por el logaritmo natural de B partido por A, partido por epsilon menos epsilon sub 0 por X más epsilon sub 0 por L.
Entonces, como dijimos antes, lo que nosotros queremos saber es cuánto es la fuerza que está tirando la fuerza que está tirando entonces a nuestro líquido hacia arriba, así que lo que vamos a tener que hacer acá es derivar esto respecto a X, así que nos va a quedar que la fuerza va a ser igual a menos du a dx, ya que tiene que ver, como les digo yo, con el cambio de la fuerza, no es nada más que en ese caso el trabajo, ¿cierto?, que estamos haciendo ahí, y vamos a ver entonces cómo cambia la energía potencial en este movimiento. Y si nosotros hacemos la derivada de esto, lo que nos va a quedar acá, de nuevo, esta parte voy a saltarme el detalle de hacer la derivada, pero ustedes que ya se manejan con derivadas lo pueden hacer en sus casas. Nos va a quedar que esto va a ser igual a 1 partido por 4pi por q cuadrado por el logaritmo natural de b partido por a, por epsilon menos epsilon sub 0, dividido por epsilon menos epsilon sub 0 por x, más epsilon sub 0 por l, y eso elevado al cuadrado. ¿Ya? Y entonces si ustedes, y aquí vamos a ver un tema de 110, por eso es que les digo yo que ustedes tienen que tener atención con las cosas que han visto en los cursos anteriores. En 110 hablamos de cómo es la fuerza que es aplicada en una cierta área. Nosotros sabemos cuánto es el área que tiene nuestro capacitor coaxial. Si se dan cuenta, si uno lo mira por arriba, esto va a ser entonces el radio A, esto va a ser A, esto va a ser B. Entonces, el área que hay aquí entre medio, esa área la podemos calcular, y por lo tanto podemos calcular la presión que está sintiendo la presión entonces que siente nuestro líquido cuando sube, y en este caso esa presión no es nada más que la fuerza dividido por el área, así que podemos calcular el área que está ahí. ¿Y por qué queremos eso? Porque la presión, en este caso, para un líquido que ha subido una cierta distancia h, va a estar dado por ρ, por g y por h, donde esto no es nada más que eh, una representación entonces de esta subida del líquido, ¿cierto? Con esta distancia h. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el área la podemos escribir como pi por b cuadrado menos a cuadrado, porque no es nada más que el área del disco grande menos el área del círculo pequeño, ¿ya? Entonces vamos a tener algo así, y vamos a tener que, en este caso, vamos a tener que la fuerza entonces que está sintiendo este líquido cuando sube, la fuerza que tiene que ver ahora con la densidad de masa, lo que decíamos del ρ, va a ser igual entonces a ρ por g por pi, y eso por b cuadrado menos a cuadrado por x menos h. ¿Ya? Que no es nada más que hacer la sustitución ahí de los valores que ya teníamos antes. El x menos h tiene que ver con, esto de aquí es una altura genérica, altura. Y lo que va a pasar acá, el x menos h, tiene que ver con que, si ustedes se dan cuenta, vamos a tener que lo que realmente subió esto, si es que lo que avanzó aquí, esto de aquí es x, perdón, todo esto de aquí es x, ¿no? Y entonces lo que avanzó aquí, que es lo que se sumergió, este cilindro, que en este caso sería h, esto es lo que está sumergido, h, y entonces lo que nos va a quedar es que la altura real que está subiendo este líquido respecto al líquido al todo el líquido que tenemos en nuestro contenedor va a ser x menos h. ¿Ya? Y por eso es que entonces lo que realmente subió el líquido cuando lo metimos ahí está dado por este x menos h. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa ahora? Si ustedes se dan cuenta, tenemos la fuerza por un lado dada por la gravedad, y vamos a tener la otra fuerza que está dada por nuestro avance de la carga que tenemos en nuestro condensador. Así que si nosotros igualamos esto, y aquí
ya es el ejercicio matemático de igualar y empezar a mover cosas de un lado para otro. Nosotros entonces podemos saber cuánto es la distancia la distancia X que se movió nuestro líquido dentro del condensador. Entonces aquí lo que hacemos es, si esta es la ecuación 1 y esta es la ecuación 2, entonces igualando 1 y 2, entonces podemos obtener el valor de X. ¿Ya? Ya, entonces, eso era lo que les tenía, esta es parte de lo que tenía hoy día, que como les dije yo, bueno, lamentablemente llegué más tarde de lo que yo esperaba, así que por eso no pude hacer esto en la clase, esta parte, y finalmente esta otra parte que tengo más arriba es para recordarles la materia, entonces, que es esto que es lo que se refiere con los circuitos simples, que son estas resistencias en serie y en paralelo, que es lo que nosotros ya habíamos discutido en algún momento. Y entonces, para que ustedes tengan claridad, los contenidos que van a entrar en el certamen, lo voy a comentar aquí directamente, serían lo que teníamos, contenidos entonces que es lo mismo que aparece en el aula, pero lo voy a repetir aquí, contenidos, certamen 2, entonces vamos a tener, por un lado, condensadores, que ustedes saben, ya han visto que es lo que nos referíamos con eso, resistencias, conducción y ley de Ohm, resistencias, conducción y ley de Ohm. Eso es los problemas que vimos hoy día en la clase, todo esto de las resistencias que van variando, conducción entonces de cómo calcular también a través de la densidad de corriente la resistencia de un cuerpo, por ejemplo, y por otro lado circuitos simples, que es lo que les decía aquí de las resistencias en paralelo y en serie, y cómo eso se relaciona con el circuito en general conectado a una batería. ¿Ya? Así que eso sería, chiquillos, chiquillas. Ustedes ya saben, me pueden contactar por cualquier medio para poder hacer las consultas que requieran. Yo voy a estar disponible. Mañana martes voy a estar con más tiempo durante la tarde. Hoy día tengo clase en algún momento, pero también me puedo hacer un espacio para poder estar con ustedes. Así que eso sería. Muchas gracias a todos y que tengan una buena tarde. Chao.